Oriente Medio. Una región impregnada de historia, marcada por el conflicto y con un profundo anhelo de paz. Es una encrucijada de civilizaciones, una tierra de imperios antiguos y luchas modernas. En su corazón reside una tensión constante, la búsqueda de la estabilidad en un mar de agitación. ¿Cómo han navegado estas dos naciones las aguas turbulentas de la política de Oriente Medio? ¿Qué lecciones podemos aprender de sus experiencias? En esta exploración, nos adentramos en las historias contrastantes de Jordania y el Líbano, examinando sus desafíos y triunfos únicos en el camino hacia la estabilidad. Descubriremos las fuerzas históricas que han moldeado sus destinos, analizaremos sus realidades actuales y contemplaremos sus futuros inciertos. Para comprender plenamente las complejidades de Jordania y el Líbano, debemos viajar en el tiempo, mucho antes de que se dibujara el mapa moderno. Esta tierra, cuna de la civilización, lleva la huella de imperios antiguos, los ecos del Imperio Romano, el auge y la caída de las dinastías islámicas, la marca imborrable del dominio otomano. Todo ello ha dado forma al carácter de la región. Sin embargo, dentro de este tapiz de historia compartida, comenzaron a surgir identidades distintas. El colapso del Imperio Otomano marcó el comienzo de una era de dominio europeo en Oriente Medio. Bajo el sistema de mandatos, Francia obtuvo el control del Líbano, mientras que Gran Bretaña se hizo cargo de Transjordania, que más tarde se convertiría en Jordania. Estas divisiones artificiales, impuestas con poca consideración por las realidades sociales y políticas existentes, tendrían repercusiones duraderas. En el Líbano, el mandato francés exacerbó las tensiones sectarias existentes. Líbano. Descenso a la guerra civil. A medida que el Líbano obtenía su independencia de Francia en 1943, el frágil equilibrio de poder entre sus diversas comunidades religiosas y étnicas comenzó a desmoronarse. La independencia trajo consigo una esperanza renovada para muchos libaneses, pero también sembró las semillas de futuros conflictos. Las celebraciones de independencia fueron un momento de orgullo nacional, pero detrás de la euforia, las tensiones subyacentes empezaban a emerger. El Pacto Nacional, un acuerdo para compartir el poder establecido en la independencia, asignaba cargos políticos en función de la afiliación religiosa. Este pacto fue visto como una solución temporal para mantener la paz entre las diversas comunidades, pero no abordó las desigualdades estructurales. Los líderes religiosos y políticos se reunieron con la esperanza de crear un sistema que reflejara la diversidad del país, pero las divisiones ya estaban profundamente arraigadas. Pero este sistema resultó cada vez más insostenible ante los cambios demográficos y las crecientes desigualdades sociales. Las calles de Beirut, una vez símbolo de coexistencia, se convirtieron en escenarios de protestas y disturbios. La población crecía y cambiaba, y las demandas de justicia social y equidad se hicieron más fuertes. Las desigualdades económicas y la falta de oportunidades exacerbaban las tensiones entre las comunidades. La afluencia de refugiados palestinos tras la guerra árabe-israelí de 1948 tensó aún más el delicado tejido social del Líbano. Los refugiados llegaron en masa, buscando seguridad y un nuevo comienzo, pero su presencia añadió una nueva capa de complejidad a la ya frágil situación del país. Los campos de refugiados se convirtieron en un recordatorio constante de la inestabilidad regional. La presencia de grupos armados palestinos dentro del Líbano, que se organizaron para continuar su lucha contra Israel desde suelo libanés, añadió una dimensión militar al conflicto. Estos grupos armados, aunque inicialmente algunos los acogieron como aliados contra Israel, pronto se convirtieron en actores clave en la dinámica interna del país. Aunque inicialmente algunos los acogieron como aliados contra Israel, la relación entre los palestinos y las comunidades libanesas se volvió cada vez más tensa. Las marchas de solidaridad y las interacciones cotidianas no pudieron ocultar las crecientes fricciones. La presencia de estos grupos armados comenzó a ser vista como una amenaza a la soberanía y estabilidad del Líbano. Acabó convirtiéndose en una fuente de tensión interna e inestabilidad. Los enfrentamientos en las calles de Beirut se volvieron más frecuentes y violentos. Las facciones armadas, tanto libanesas como palestinas, luchaban por el control y la influencia, sumiendo al país en un estado de constante agitación. A principios de la década de 1970,
el Líbano era un polvorín a la espera de una chispa. La presencia militar en las calles era un recordatorio constante de la fragilidad de la paz. La vida cotidiana se desarrollaba bajo la sombra de la inminente violencia, y la sociedad libanesa se encontraba al borde del abismo. Las tensiones acumuladas durante décadas estaban a punto de estallar, llevando al país a un conflicto devastador que cambiaría su historia para siempre. Jordania. Una monarquía. Navega por aguas turbulentas. Mientras el Líbano se enfrentaba a una guerra civil, Jordania se enfrentaba a sus propios desafíos. La monarquía hachemita, bajo el liderazgo del rey Hussein, nieto de Abdullah, trató de mantener la estabilidad en una región desgarrada por el conflicto. La precaria posición geográfica de Jordania, rodeada de vecinos volátiles y directamente afectada por el conflicto árabe-israelí, puso a prueba la resistencia del reino. El reino hachemita. Un acto de equilibrio. Jordania, un país pequeño pero estratégicamente ubicado en el corazón del Medio Oriente, ha sido durante mucho tiempo un bastión de estabilidad en una región a menudo marcada por la agitación. Este equilibrio no es casualidad, sino el resultado de un delicado acto de equilibrio llevado a cabo por su monarquía hachemita. El panorama político de Jordania está dominado por la monarquía hachemita, símbolo de estabilidad y continuidad en una región turbulenta. La familia real ha jugado un papel crucial en mantener la cohesión social y política del país, navegando por las aguas turbulentas de la política regional e internacional. El rey, Abdullah II, que ascendió al trono en 1999 tras la muerte de su padre, el rey Hussein, ha continuado el legado de pragmatismo y moderación de su padre. El rey Hussein, quien gobernó durante casi 5 décadas, fue una figura venerada que estableció las bases de la Jordania moderna, promoviendo la paz y la estabilidad en una región en constante cambio. El rey Abdullah II ha seguido estos pasos, tratando de mantener el delicado equilibrio de Jordania como aliado pro-occidental al tiempo que navega por las complejas relaciones dentro del mundo árabe. Su habilidad para mantener relaciones cordiales con Occidente, mientras se enfrenta a los desafíos internos y regionales, ha sido fundamental para la estabilidad del país. El sistema político de Jordania se describe a menudo como una monarquía constitucional, con un parlamento elegido y un primer ministro nombrado por el rey. Sin embargo, esta descripción simplificada no captura completamente la dinámica política del país. En la práctica, el rey conserva un poder e influencia significativos sobre las decisiones clave, incluida la política exterior, la seguridad y el nombramiento de puestos clave en el gobierno. Este control centralizado ha permitido a la monarquía responder rápidamente a las crisis y mantener un grado de estabilidad en tiempos de incertidumbre. Sin embargo, este poder también viene con desafíos. La necesidad de equilibrar las demandas de una población diversa y las presiones externas requiere una gestión cuidadosa y una visión estratégica. El rey Abdullah II ha implementado varias reformas políticas y económicas para abordar estos desafíos, buscando modernizar el país y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. A pesar de estos esfuerzos, Jordania enfrenta desafíos significativos, incluyendo la presión económica, la afluencia de refugiados y las tensiones regionales. Sin embargo, la monarquía hachemita sigue siendo un pilar de estabilidad, guiando al país a través de tiempos difíciles con un enfoque en la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible. La historia de Jordania es, en muchos sentidos, una historia de resiliencia y adaptación, un verdadero acto de equilibrio en el corazón del Medio Oriente. La frágil democracia del Líbano. Una casa dividida. El Líbano, un país pequeño en el Medio Oriente, es conocido por su diversidad cultural y religiosa. Sin embargo, esta diversidad también ha sido una fuente de tensión y conflicto a lo largo de su historia. En contraste con la monarquía centralizada de Jordania, el Líbano cuenta con una democracia confesional, un sistema único y a menudo precario diseñado para garantizar el reparto del poder entre sus diversas comunidades religiosas. Este sistema, aunque bien intencionado, ha demostrado ser una espada de doble filo. La democracia confesional del Líbano se basa en la representación equitativa de sus principales grupos religiosos: cristianos, musulmanes suníes y musulmanes chiitas. Este sistema fue establecido para asegurar que ninguna comunidad dominara a las demás, promoviendo así un equilibrio de poder.
Según los términos del Pacto Nacional, un acuerdo no escrito alcanzado en 1943, se establecieron las bases para este reparto del poder. Este pacto fue un intento de crear un marco político que reflejara la diversidad del país. En 1943, el Líbano obtuvo su independencia de Francia, y el Pacto Nacional se convirtió en la piedra angular de su sistema político. Este acuerdo no solo definió la distribución de los principales cargos políticos, sino que también buscó fomentar la coexistencia pacífica entre las diferentes comunidades. La presidencia está reservada a un cristiano maronita, una comunidad que ha jugado un papel crucial en la historia del Líbano. Los maronitas, siendo uno de los grupos cristianos más antiguos del mundo, han sido fundamentales en la configuración de la identidad libanesa. El primer ministro debe ser un musulmán suní, reflejando la importancia de la comunidad suní en el tejido social y político del país. Los musulmanes suníes, con su rica herencia y tradiciones, han contribuido significativamente al desarrollo del Líbano. Y el presidente del Parlamento debe ser un musulmán chiita, asegurando así la representación de la comunidad chiita, que ha crecido en influencia y número a lo largo de los años. Los chiitas, con su historia de resistencia y lucha, han sido una fuerza vital en la política libanesa, aunque tenía por objeto promover la estabilidad y evitar los conflictos interreligiosos. A menudo se ha culpado al sistema confesional del Líbano de exacerbar las divisiones sectarias y obstaculizar el desarrollo de una identidad nacional unificada. La intención original era noble, pero la realidad ha sido más compleja. A lo largo de los años, el sistema confesional ha sido criticado por perpetuar las divisiones y fomentar la desconfianza entre las comunidades. En lugar de unir al país, ha creado barreras que dificultan la cooperación y el entendimiento mutuo. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, muchos libaneses siguen creyendo en la posibilidad de una nación unida. Las manifestaciones por la unidad nacional y los esfuerzos por promover el diálogo interreligioso son testimonio de este deseo de superar las divisiones. Los partidos políticos suelen organizarse según criterios sectarios y sus líderes dan prioridad a los intereses de sus propias comunidades por encima del bien nacional. Esta fragmentación política ha dificultado la formación de gobiernos estables y la implementación de políticas efectivas. A pesar de estos obstáculos, el Líbano sigue siendo un país de resiliencia y esperanza. La rica tapicería de su sociedad, con sus múltiples religiones y culturas, es una fuente de fortaleza. La clave para el futuro del Líbano radica en encontrar un equilibrio entre la representación justa y la unidad nacional, un desafío que requiere tanto liderazgo visionario como compromiso ciudadano. La sombra de las potencias regionales. Ni Jordania ni el Líbano existen en el vacío. Sus panoramas políticos están profundamente condicionados por la dinámica de Oriente Medio en general, una región plagada de conflictos, rivalidades y la interacción de los intereses de las grandes potencias. Ambos países se ven obligados a navegar por una compleja red de alianzas y rivalidades, viéndose a menudo atrapados en el fuego cruzado de luchas geopolíticas más amplias. Navegando por la cuestión palestina. El conflicto israelo-palestino proyecta una larga sombra sobre Jordania y el Líbano. La presencia de grandes poblaciones palestinas en ambos países, legado del desplazamiento causado por las guerras árabe-israelíes, ha condicionado sus políticas internas y exteriores. La situación no resuelta del pueblo palestino y la continua lucha por una solución de dos estados siguen siendo importantes fuentes de tensión e inestabilidad en la región. La lucha por la reforma y la representación. A pesar de los numerosos desafíos a los que se enfrentan, tanto Jordania como el Líbano están siendo testigos de una creciente demanda de reformas políticas y económicas. Una nueva generación, desilusionada con la corrupción, el amiguismo y la falta de oportunidades, exige mayor transparencia, rendición de cuentas y una distribución más equitativa del poder y los recursos. El peso del desplazamiento. La crisis de los refugiados. Los conflictos y las crisis humanitarias que asolan Oriente Medio han proyectado una larga sombra sobre Jordania y el Líbano, que se manifiesta de forma más patente en la afluencia de refugiados que buscan seguridad y cobijo. Ambas naciones, a pesar de sus limitados recursos y sus problemas internos, han dado muestra de una notable generosidad al acoger a los desplazados por la guerra y la persecución. Pero la magnitud de la crisis
ha puesto a prueba su tejido social y económico hasta el límite. Disparidad económica. Historia de dos economías. Mientras que tanto Jordania como el Líbano se enfrentan a los retos del desarrollo económico, sus caminos han divergido significativamente, lo que ha dado lugar a realidades económicas contrastadas. Jordania, a pesar de sus limitados recursos naturales, ha seguido una senda de relativa estabilidad económica, atrayendo inversión extranjera y promoviéndose como centro regional de comercio y turismo. El Líbano, por su parte, ha luchado por superar décadas de mala gestión económica, corrupción e inestabilidad política, lo que ha desembocado en una profunda y prolongada crisis económica. Desempleo juvenil. Una generación en riesgo. Uno de los retos sociales y económicos más acuciantes a los que se enfrentan Jordania y el Líbano es el del desempleo juvenil. Con una población joven numerosa y en crecimiento, ambos países se enfrentan a la desalentadora tarea de crear suficientes puestos de trabajo para absorber a los nuevos trabajadores que se incorporan al mercado laboral. No hacerlo tiene profundas implicaciones para la estabilidad social, el crecimiento económico y las perspectivas de futuro de toda una generación. Cohesión social. Navegando por las fallas sectarias. El tejido social de Jordania y el Líbano está marcado por la diversidad, con un rico tapiz de afiliaciones religiosas, étnicas y tribales. Si bien esta diversidad suele celebrarse como fuente de fortaleza y riqueza cultural, también plantea retos para la cohesión social, especialmente en una región donde las tensiones sectarias y los agravios históricos pueden resurgir fácilmente y alimentar el conflicto. La lucha por los recursos. Escasez de agua y degradación medioambiental. Oriente Medio es una de las regiones con mayor escasez de agua del mundo, y tanto Jordania como el Líbano se enfrentan a importantes retos para satisfacer las necesidades hídricas de sus crecientes poblaciones. El cambio climático, la rápida urbanización y las prácticas agrícolas insostenibles han exacerbado la escasez de agua, provocando la disminución de los recursos hídricos, la degradación medioambiental y una mayor competencia por los escasos recursos. A pesar de la multitud de desafíos a los que se enfrentan Jordania y el Líbano, ambas naciones han demostrado una notable capacidad de resistencia, recurriendo a su rica historia, su patrimonio cultural y el espíritu inquebrantable de sus pueblos. Reconociendo la urgente necesidad de abordar las causas profundas de la inestabilidad, ambos países han emprendido una serie de iniciativas internas destinadas a reforzar la cohesión social, promover las oportunidades económicas y fomentar una cultura de diálogo y reconciliación. Reconociendo que la estabilidad duradera no puede imponerse desde arriba, sino que debe construirse desde la base, tanto Jordania como el Líbano han hecho cada vez más hincapié en la importancia del diálogo y la reconciliación como pilares esenciales de la consolidación de la paz. Este compromiso de fomentar la comprensión y la empatía entre las distintas divisiones sociales se ha traducido en una serie de iniciativas destinadas a curar las heridas del pasado, promover la armonía interconfesional y tender puentes entre las comunidades. Si bien el diálogo y la reconciliación son esenciales para construir la cohesión social y abordar las causas profundas de los conflictos, las oportunidades económicas y el desarrollo sostenible son igualmente cruciales para garantizar la estabilidad a largo plazo. Tanto Jordania como el Líbano se enfrentan a importantes retos económicos, agravados por la inestabilidad regional, la afluencia de refugiados y los problemas estructurales internos. Reconociendo la urgente necesidad de crear empleo, atraer inversiones y mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos, ambos países han emprendido ambiciosos programas de reforma económica, a menudo con el apoyo de socios internacionales. Navegando por una región turbulenta. La búsqueda de la seguridad regional. La búsqueda de la estabilidad en Jordania y el Líbano no puede desligarse del contexto geopolítico más amplio de Oriente Medio, una región que se enfrenta a conflictos prolongados, transiciones políticas y la interacción de las potencias regionales y mundiales. Ambos países se encuentran navegando por una compleja red de alianzas y rivalidades, buscando salvaguardar sus intereses nacionales al tiempo que contribuyen a la paz y la seguridad regionales. Al concluir nuestra exploración de Jordania y el Líbano, nos queda un profundo sentimiento de admiración por la resistencia del espíritu humano.
Ambas naciones, a pesar de enfrentarse a retos formidables, convulsiones políticas, dificultades económicas, la presión implacable de los conflictos regionales y el peso del desplazamiento, han demostrado una determinación inquebrantable de forjar un camino hacia un futuro más estable y próspero. A pesar de los muchos avances positivos realizados, el camino a seguir para Jordania y el Líbano sigue estando lleno de incertidumbre. El panorama geopolítico de Oriente Medio sigue cambiando, con viejos conflictos latentes y nuevas tensiones emergentes. La economía mundial, sacudida por crisis imprevistas, presenta tanto retos como oportunidades para los países que buscan alcanzar un crecimiento y una prosperidad sostenibles. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, también hay semillas de esperanza. Tanto Jordania como el Líbano poseen una serie de puntos fuertes que, si se nutren y se aprovechan eficazmente, pueden allanar el camino hacia un futuro más estable y próspero. Sus poblaciones jóvenes, deseosas de oportunidades y cambios, representan una vasta reserva de potencial sin explotar. Su ubicación estratégica, en la encrucijada de continentes y culturas, les ofrece ventajas únicas en un mundo cada vez más interconectado. Si te ha gustado este vídeo, ¿por qué no le das un like? Tus likes son la brújula que nos guía en la creación de contenido que te encantan. Y si ya formas parte de nuestra querida comunidad, gracias. Si eres nuevo aquí y has encontrado valor en este video, considera unirte a la familia. Pulsa el botón de suscripción y el icono de campana para no perderte nunca una nueva exploración de un nuevo video.